Y fíjate que ahorita que platicas, me hace pensar en la pregunta inicial de por qué dijiste todo esto. Pues eso fue lo que tuvo que pasar para que tú dijeras, pues quiero ser mediador, o sea, no me interesa que se divorcien, me interesa que lo resuelvan. O que si el divorcio tiene que ser la solución, porque pues está bien, pero ¿de qué manera? Creo que ahí marca la diferencia, el cómo termina o el cómo se queda, ¿no? Y lo he mencionado, me salió en alguna de las mediaciones hace como unos 6 meses, y de ahí lo he mencionado más, porque estábamos haciendo una mediación que era muy adecuada entre personas muy educadas, no solamente en educación formal, sino en educación real. Y les decía, cualquiera se casa bien, porque todo es pura fantasía y puro oropel cuando te estás casando. Le digo, pero no cualquiera se divorcia bien. Y divorciarse bien, les decía a ellos, pero luego lo fui repitiendo porque me pareció que es así. Divorciarse bien es de gente fina, de gente que tiene valores, de gente que no dice, quiero echar a la basura todo mi pasado, sino, bueno, pues yo me la jugué contigo, lo intenté, salieron cosas, pero algunas cosas no, y ahora quiero ver otras opciones. Bien, se vale. ¿Por qué no? Pero no, es que lo peor que pude haber hecho el drama así telenovelesco, ¿no? Volvemos a la terapia. Volvemos a la terapia. Volvemos a dar ahí. Vamos al ciclo, sí. O sea, necesitas estar bien contigo mismo para poder salirte bien de un lugar. ¿Sí me explico? O sea, y la otra persona pues también, ¿no? Entonces... Y además es súper obvio. O sea, ¿cuándo has tenido los peores problemas con una persona cercana, con tu papá, con tu marido, con tu hijo? Cuando tú andabas mal. Y cuando andabas bien, ese mismo tipo de actividades no te afectaron tanto. Pues entonces o sea, al final de cuentas, uno quiere culpar a los demás, porque en esa irresponsabilidad, porque al final de cuentas es una irresponsabilidad, es mucho más cómodo. No, es que mi papá no me dejó. No, es que mi marido... Culpar al otro siempre va a ser lo más fácil. O sea, claro. Siempre, porque el ego es tan grande. Lo más fácil. Sí, bueno, lo más fácil, pero te estás enratonando en un chorro de cosas en el inconsciente, ¿verdad? Porque el ego es tan grande que no me permite ver que yo me estoy equivocando, que yo estoy haciendo cosas. Y luego ya lo digo en broma. Bueno, pues es que para eso sirve trabajar en equipo, para culpar a los otros. Obviamente es una broma. Pero termina pasando eso, ¿sabes? O sea, y cuando uno está bien y no culpas al otro, sino trabajas en ti, termina arreglándose el sistema completo. Muy interesante. Wow. Y luego, acá en terapia también pasa eso, ¿no? Finalmente, o sea, pasa que, oye, si yo estoy bien conmigo mismo, entonces voy a tomar bien lo que me estás diciendo y a lo mejor ya no quiero estar contigo y la respuesta va a ser no, pero va a ser una manera saludable, ¿verdad? Decir que no, volvemos a los no te enojes, no estés triste, sí. Y no digas que no seas negativo. Sí. Oye, decir que no es una de las cosas más importantes y más enriquecedoras que tenemos los humanos. Porque además, si nomás vamos diciendo que sí a todo, terminamos traslapando cosas. Sí. Y una verdadera elección implica renuncia. O sea, tú cuando decidiste ser psicóloga, estabas dejando la posibilidad de ser médica, que a lo mejor también te gustaba, o no sé, o sea, de hacer otro tipo de cosas, de estudiar administración de empresas. A lo mejor luego se pueden ir traslapando, que sí. Como en el caso mío, que ya me volví medio Frankenstein, aunque muy enfocado en los problemas familiares. Pero sin embargo, elegir es renunciar. Y en esa renuncia hay un montón de angustia, ¿sí? Y sin embargo, pues es que es un duelo, o sea, me quedé pensando, o sea, sí me genera angustia, pero porque estoy perdiendo algo, estoy dejando ir algo, ¿no? Entonces... Y volvemos a ese decir no. Sí. Y decir no es tan relevante o más que decir sí. Sí, y hay que estar consciente que cuando dices que sí, estás diciendo muchos nos. Sí, y a veces cuando dices que no, estás diciendo sí a las posibilidades. Es súper valioso decir que no. Sí, claro. Sí, no, desde ponerte un límite, o sea, el decir no, estás respetándote, y es bien difícil decir no, porque o sea, sabes que a la otra persona no le va a gustar, ¿verdad? Y que a lo mejor hasta lo vas a dañar, pero... Hay un tema cultural, social, en el no te enojes. Sí, sí. No digas que no seas negativa. O sea, sin embargo, sí enojarte,
enojarte con la persona correcta, en el momento correcto, en la intensidad correcto. Aristóteles. Claro. Sí, la filosofía nos vuelve a ubicar. Sí. ¿Por qué? Me molestó mi jefe y ahora voy y se la cobro a mi hijo. Oye, espérate. O sea, ¿qué andas haciendo? Si te enojó, está mal ubicado. Claro. Ahora, me regañaron porque llegué tarde. Pues sí, pues llega temprano. ¿Sabes? O sea, entonces, y en la intensidad correcta, ahora me pitaron en el tráfico y yo estoy enojado todo el día. Oye, eso fue una exageración. Entonces, en el momento correcto, con la persona correcta, en la intensidad correcta. Nomás durante la duración correcta, ¿sabes? Entonces, no está mal enojarse, para nada. Es útil enojarse. Ayuda a identificar cosas que se vulneraron, ¿sabes? O sea, ¿por qué me molesta esto? ¿Es algo que tengo que trabajar? O a lo mejor es algo que tengo que atender. ¿Sí? Pasa bastante en pareja que literalmente, ¿por qué se enojan? Porque una persona no quiere hacer algo, o no le gusta algo, no le gusta la misma mesa, no le gusta el mismo cojín. O sea, sí me explico, y es como, es la intolerancia a la frustración lo que me está molestando, es la intolerancia al no. O sea, porque no puedo tolerar eso, y es ahí donde dices tú, o lo trabajo, o qué está pasando, ¿no? Y entender y aceptar que los demás son diferentes. Exacto. Y no tienen por qué. Y hay otra cosa, o sea, tú dices que no le gustó tal, pero muchas veces las relaciones de pareja, familiares, pero las de pareja son buen ejemplo, se dan cosas por hechas. O sea, me incumpliste un acuerdo que nunca hicimos, ¿sí? Pero es que así es. Todos sabemos. Y ese todos sabemos o así es, no es tan real. O sea, cada quien es diferente. Y yo me acuerdo, una de las personas, me han platicado muchas historias, ¿no? Pero se divorció de su marido, una señora, una muchacha. Porque a ella le enseñaron que en su casa siempre debería haber agua en el refrigerador. Pues tiene lógica, ¿verdad? Es Monterrey, generalmente hace calor, debe haber agua fría. Eso es bien visto. Pero nunca le dijo a su marido. Y además, en su mente, que hubiera agua en el refrigerador significaba, ya explorándolo un poquito más, que agua era agua, leche y jugo. Oye, está de locos. O sea, si no lo dices y nunca lo dices y el otro lo tiene que imaginar y lo tiene que, además, cumplir, suponer. Y así, pongo un ejemplo que pudiera ser irrisorio, pero al final de cuentas estamos llenos de esos ejemplos. Hay muchas cosas que creemos que todo el mundo entiende igual y no las entienden igual. Sí, qué interesante. Y por otro lado, cuando las hacemos explícitas, parece que estamos siendo exigentes, parece que estamos siendo agresivos. Oye, a mí me gusta cuando llego, que esté tal cosa preparada. No, hombre, pues no me tomas en cuenta que yo estoy cansado, cansada. O sea, nunca lo dijimos, lo damos por hecho y lo exigimos. Y ni siquiera lo planteamos, sino nos molestamos. Es un diálogo de locos. O sea, en la mediación, y supongo que en la terapia, empiezan a resolverse o al menos a sacarse ese tipo de dolores y ese tipo de cuestiones.